Y ahora escucharemos las palabras de bienvenida del coordinador de la Comisión Operativa Nacional, el senador Dante Delgado. Sí. Buenos días. En primer lugar, quiero reconocer el esfuerzo realizado, no para venir a este evento, sino durante toda la campaña electoral. Por ello les damos no la bienvenida, sino un abrazo de encuentro en esto que es la plenaria de la bancada naranja. Evidentemente que tenemos un ejercicio de dualidad, porque por una parte tenemos la alegría de convivir entre nosotros y por otra parte tenemos la tristeza de advertir un sistema de descomposición política en México. Y lo es así porque en lugar de que la vida democrática fortaleciera todas las estructuras e instituciones, las ha pervertido. Las coaliciones electorales se habían conformado para que la oposición pudiera derrotar al partido hegemónico, al partido en el poder. Esa fue la naturaleza de las primeras coaliciones. Y precisamente por ello lo digo, porque a mí me tocó redactar los primeros términos de la coalición, de la primera coalición. Si ustedes ven, las coaliciones del 2000 tienen mucha similitud por una razón, porque el que la redactó fui yo, y la redacté cuando estaba en la cárcel. Y el objetivo era derrotar al PRI. ¿Y qué es lo que ha pasado ahora en las últimas coaliciones? Son coaliciones perversas, construidas para preservar el poder del poder y abusar del poder. Hicieron una ingeniería electoral claramente manifiesta y además siguieron haciendo las cosas mal como mal se hicieron desde el 2015, en donde le dieron un absurdo y desproporcionado peso a un siglado. Y quiero explicarlo para que no tengan ninguna confusión ustedes, que las coaliciones con las que confrontamos, que fueron 2 de 3 partidos cada una, tenían que llevar un candidato común en cada cargo, y eso es lógico. Y también es lógico que entre ellos se pongan de acuerdo para ver quiénes son los candidatos. Y también es lógico, porque en sí mismo ya es un privilegio, que esas 3 fuerzas sumen la votación a favor de su candidatura. Lo que no es lógico, lo que es ilegal, lo que es inconstitucional, es que se transfieran ya no votos como lo prohíbe la ley, como ya se había pronunciado la Constitución, sino transfieran escaños y curules. Y que la autoridad administrativa electoral no lo advierta o diga, bueno, es que así se hizo antes. Y que la autoridad jurisdiccional no lo advierta porque diga que así se había hecho antes, cuando en México no es un derecho consuetudinario. En México vivimos un Estado de derecho soportado en normas. Y es la primera vez que se había demandado la aplicación correcta de la ley, de manera especial en el Senado de la República. Son burócratas tan menores los del INE y funcionarios del TRIFE tan de baja estirpe que se atreven a violar textualmente la Constitución. El artículo 56 establece que la primera minoría es para la fuerza, para el partido político que por sí mismo obtenga el lugar. Pero además están tan desvariados, y es ahí donde está la profunda indignación de su amigo Dante Delgado, es que para el Senado de la República aplican un criterio de interpretación
de coalición y en la Cámara de Diputados otro. Ni siquiera tuvieron la dignidad ni categoría de aplicar el mismo criterio, porque eso hubiera ayudado mucho a la vida institucional del país. Y eso hay que decirlo, y lo primero que quiero que sepan es que ustedes lo identifiquen. Hoy aquí me comprometo con ustedes a que voy a elaborar un libro poniendo todas las condiciones jurídicas para que se sepa el nivel de cachaza y de calidad y contextura moral que tienen las consejeras y consejeros electorales que tomaron la decisión al amparo de la simulación de la Constitución de hacer la atrocidad que le han hecho al país. Y lo mismo vamos a hacer con los mini magistrados del Tribunal Electoral, para que se sepa. Este país puede cambiar y tiene que cambiar. No hay de otra. Tenemos que hacerlo. Entre el 2015, y voy a precisar los números en ese libro que haré, y 2021, nos habían retirado, por así decirlo, entre 15 y 18 diputados federales, pero fueron en procesos 15, 18, 21, en 3 procesos. En este proceso electoral nos están birlando y burlando 20 diputados federales. ¡Qué cachaza! De no advertir que le están regalando 51 diputaciones al Partido Verde, que no las merecía por ningún concepto, y 38 al Partido del Trabajo. ¡Qué cachaza permitir que Morena se subrepresente con los triunfos que obtuvo, solamente porque en un convenio de coalición ellos dicen que sacaron menos diputados? A pesar de que la numeralia estaba, como a ustedes les consta, a través de los resultados de todas las boletas electorales, donde aparecen todos los emblemas electorales. ¡Qué cachaza! Aceptar darle el triunfo a un partido que ocupó el 7º lugar entre 7 partidos políticos. Ante eso, la indignación total de su amigo Dante Delgado. No queremos ese tipo de autoridades electorales. No hace falta tener una estructura electoral de ese tamaño para hacerle tanto daño al país, para invisibilizar millones de votos de mexicanos y mexicanas, donde la autoridad administrativa y la autoridad jurisdiccional le dan mayor importancia a un convenio soportado entre cúpulas de 3 partidos en un sentido y en otro sentido. Ahora, pregúntense por qué todo el debate de todos era solamente sobre la Cámara de Diputados. Porque en la Cámara de Senadores hicieron lo mismo. Por eso, la vieja oposición, o la que se decía oposición, que ya no lo es, no está aportando nada por el vigor de la vida democrática del país, sino por sus componendas, por las formas en que se constituyen. Yo sí quiero aquí dejarles un testimonio de profunda molestia ante las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales que se han sometido a la voluntad de la Presidencia de la República. Todo lo que antes criticaba Andrés Manuel lo hizo como presidente de la República. El fideicomiso creado por Morena, supuestamente para apoyar a las personas que habían sufrido agravio con motivo del sismo, fue una vil simulación. Y ahí el primer acto de indignidad de esta sala, que es la peor de todas las salas que ha habido
en la Sala Superior del Tribunal, al por unanimidad modificar la sanción que se le había puesto por la Autoridad Administrativa Electoral. Y los que no conocen a Andrés Manuel pensaron, no, ya el tribunal ya se puso de acuerdo y entonces ya Andrés va a entender. No, eso sirvió para ratificarle a él que la intervención abusiva del ministro presidente de la Corte, Saldívar, y el consejero jurídico de la presidencia, Scherer, tenían influencia total en el tribunal, como la habían tenido en el 2006 para él virlarle la presidencia de la República. Y por eso, en lugar de reconocimiento, generó en él un profundo desprecio mayor hacia el Poder Judicial. Un desprecio que se ve ahora en el ánimo de querer lastimar a todo el Poder Judicial solo con sus ocurrencias. Pero ¿quiénes han permitido que sus ocurrencias se conviertan en ejercicios que pueden ser viables? Pues lo han permitido un inexistente Instituto Nacional Electoral y un malogrado Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y las evidencias están entre nosotros. Cada diputado federal de Movimiento Ciudadano cuesta 270,000 votos. Cada diputado del Partido Verde y del Partido del Trabajo, 65,000 votos. Cada diputado de Morena, 100,000 votos. Es una verdadera perversión de la vida institucional del país. Y como la gente no entiende, ¿por qué? Porque dicen, yo ya voté, ¿cómo está? ¿Y qué es lo que hizo el gobierno? Empezó una campaña a través de la Secretaría de Gobernación para decir que así se había hecho antes. En México no hay derecho consuetudinario. Y por eso hicimos la defensa jurídica más vigorosa de la que ustedes se puedan imaginar, porque era el primer precedente para empezar a poner en orden las cosas en este país. Y les temblaron las corvas a gente pusilánime y lambiscona del poder. Esa es la gran tragedia de México. Y quiero que tengan clara la dimensión del problema. Cuando el PRI con el Verde, el Verde, hicieron su coalición en 2015, tuvieron un privilegio de casi 50 diputaciones de más, con la perversión del siglado. Y después vino la elección del 18 y después la del 21. Pero recuerden cuál era la votación en el 15. Entre el PAN y el PRI había más o menos un equilibrio en la votación. Morena mismo había sacado el 8.3% cuando nosotros sacamos el 6%. Ellos mismos denunciaban esas atrocidades. Ahí están los testimonios. Jorge Álvarez Maínez, como diputado mismo y representante ante el órgano electoral, denunciaba esas atrocidades, pero eran de ese tamaño. ¿Por qué? Porque en el 18 la votación del PRI y del PAN se cayó sensiblemente. Y a pesar de que en la elección del 18 Morena con Andrés obtiene el 53%, pero para diputados y senadores 37.5%, el PT supera por poco el 3% y el Partido Encuentro Social pierde el registro. Y la autoridad le da 52 diputaciones de mayoría. Dígame, ¿con 52 diputaciones de mayoría puedes perder el registro? Entonces, toda esa simulación que se fue dando fue objetada por Movimiento Ciudadano en la elección del 2024, con razones.
El 11.4% de la votación del Senado equivale a 14 senadurías. Claro que la autoridad administrativa y la autoridad jurisdiccional tenían instrumentos jurídicos para darle equidad a la representatividad de los ciudadanos de Movimiento Ciudadano y optaron por ponerse no una venda en los ojos porque saben que lo estaban viendo. Un cinismo en su actitud. Un dejar de lado la aplicación del Estado de Derecho. Y en la Cámara de Diputados pues, es manifiesto el fraude a la Constitución. Frente a eso, tenemos que ser la oposición real del país. Ustedes lo han sufrido también en los congresos locales. Porque lo que hace la mano hace la cola, y así lo estuvieron haciendo por instrucciones de la Sala Superior del Tribunal, que repito es la peor de todas las que ha existido en la vida democrática de México. Es más, se convirtieron en una segunda instancia burocrática administrativa porque no imparten justicia, reciben consignas. Lastiman la vida democrática de México, la hacen retroceder décadas. Un ejemplo más de su abuso de poder, Juan Miguel Castro. ¿Está aquí Juan Miguel? Debieron de haberlo invitado. Juan Miguel Castro es nuestro representante ante el Consejo General del INE. Presentamos impugnaciones en las 32 entidades federativas en relación a los resultados de todos los cómputos estatales para senadores de la República. Y algunos magistrados de salas regionales se atrevieron a decirle que era consigna de la Sala Superior y no le reconocieron personalidad jurídica a quien da la personalidad jurídica a los representantes de los órganos electorales. De ese tamaño es la perversión de estos individuos. Y después, para no darnos lo que correspondía a las 4 que la podían haber corregido, porque sacamos más votos que todos los demás partidos, dijeron que es que el momento procesal oportuno. Qué cinismo y desvergüenza de estos tipejos. Frente a eso, Movimiento Ciudadano se tiene que levantar. Y yo los invito a que nos levantemos con dignidad, con categoría. A quienes son representantes ante el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, que tengan la fuerza cada vez que se suben a la tribuna y decir, yo valgo 4 veces más que tú. A nosotros no nos regalaron ninguna diputación. A ustedes se las obsequiaron por lambisconería, por servilismo, por perversión. Que cada vez que se paren ustedes en el Senado de la República le digan a todos esos que llegaron sin saber por qué, que valen 4 veces más, 3.25 más que ellos. Díganselos. Les vamos a pasar en ese libro para que adviertan ustedes que Movimiento Ciudadano en cada estado sacó más votos que los partidos que acreditaron y están acreditados como senadores por sus respectivos partidos, y Movimiento Ciudadano sacó más votos que ellos, en 21 casos. Todo comprobable y con los números del INE. Por eso es la indignación de su amigo Dante Delgado. Y como decía aquel que ya se va, fuera máscaras. Que sepan que la oposición en ese país será Movimiento Ciudadano,
Y por eso denuncio al INE, y por eso denuncio al TRIFE. Y que ustedes sepan que son burócratas serviles e indignos de la patria. Burócratas indignos de ocupar una responsabilidad pública. Y estoy dispuesto a debatir con cualquier consejero electoral y con cualquier magistrado ante un foro de académicos de derecho. Para que puedan acreditar sus dichos, que por mandato constitucional se convierten en la última instancia. Pero no hacen honor al encargo que protestaron cumplir de guardar y hacer guardar la Constitución. De ese tamaño es la indignidad de esas personas y de ese tamaño es la molestia nuestra. Hay quienes pensaron que la lucha que librábamos era por seguir en el Senado. Mis amigas y amigos saben que nosotros fuimos los que intervenimos para que Luis Donaldo Colosio recuperara los votos que le estaban birlando. Movimiento Ciudadano en Nuevo León para el Senado había ocupado y ocupó el primer lugar, fue el partido más votado. Cuando suman los otros dos partidos, pasa, pero lo querían poner en tercer lugar. Y también Juan Miguel, con un grupo de personas que enviamos, fue a rescatar los votos que nos querían esquilar, burlar. Y adicionalmente se los digo para que no haya ninguna duda. Está aquí mi amiga Amalia García. Sabe Amalia que siempre le dije que yo no iba a mover ninguna acción jurídica para lastimar el derecho que ella tenía para ser senadora. Lo sabe ella. Se lo dije en privado y lo dije en público. Porque Movimiento Ciudadano sí lucha por la paridad y lo acredita en los hechos. Y Movimiento Ciudadano debe tener congruencia y lo debe acreditar en los hechos. Y quiero que sepan, y los voy a poner para que lo vean, que ya el proceso está pasado, pero que incluso conforme a la ley le correspondía haber asignado género femenino en contra del Partido Revolucionario Institucional, porque así lo decía el propio acuerdo que ellos mismos tramposamente habían elaborado desde el Consejo General del INE. Pero no levanté la voz. No pedí defensa, entre comillas, de un derecho que yo siempre quise que le correspondiera a una mujer que es ejemplar y que representa mucho en la conquista del alineamiento de la posición socialdemócrata de Movimiento Ciudadano, como lo es nuestra querida y muy reconocida Amalia García. Gracias, Amalia, por haber tomado la decisión de abrazar con tu esfuerzo y talento, con lo que representa tu liderazgo a nivel del país. Pero tenemos que demostrar congruencia en Movimiento Ciudadano. Y esa congruencia nos debe de obligar a conocer a detalle todo lo que sucedió. Porque no podemos permitir, no debemos seguir permitiendo atropellos de la naturaleza manifiesta violación a la Constitución, manifiesto instrumento de violación al fraude constitucional, y para decir fuera máscaras, para que no quedara ninguna duda, un INE que decía, no, es que hay que ver el origen de cada una de las fuerzas. ¿Por qué lo pidió nada más para los diputados y no para los senadores? Es la otra gran pregunta. ¿Por qué?
porque querían taparle el ojo al macho. No tenían ningún deseo de que hubiera eficacia. Y tan hicieron pésimo su trabajo del famoso, denominación de origen, ¿cómo se llama? Afiliación afectiva, que siempre dije que era un fraude por parte del INE. Hagan de cuenta que ustedes les dicen vamos a ir a Europa o vamos a ir a Asia, y le dicen, oye, no podemos ir a Asia ni a Europa, pero ¿qué te parece que te quedes en Puerto Madero, Tamaulipas o en Bahía de Banderas, Nayarit? Pues así le hicieron estos mequetrefes, defraudadores de la ley. Y como se quedaron cortos, pasó menos de 24 horas, menos de 24 horas en las que habían dado su sabia resolución, cuando 14 diputadas y diputados de El Verde se pasan a Morena. Eso es inaceptable en cualquier país democrático del mundo. Por eso este día mi indignación, porque son verdaderos, perdón la expresión aquí, traidores a la patria. Pero no que Andrés quería cuidar a la patria, ¿por qué se junta con ellos? ¿Por qué acepta lo mismo que antes criticaba? Porque es una figura que cada vez se ha ido desdibujando más y que piensa que el repartir los recursos del pueblo, que por cierto apoyó Movimiento Ciudadano, el apoyo a los adultos mayores, personas con discapacidad, madres solteras, etcétera, becas a los muchachos, es tener el ejercicio del poder. Así que será grande el reto que tengan las nuevas generaciones en el relevo de las generaciones para hacer correctas las cosas para el país. ¿No les causó indignación lo que vieron en el periódico el día de ayer de 14 diputados, hubo ahora, del Verde, que ya decidieron pasarse a Morena? Cuando eso no lo vio ni el INE ni el TRIFE. ¿No les parece un vicio que en un supuesto acuerdo digan la afiliación efectiva nada más para diputados y no para senadores, hecha por los mismos? Frente a todo eso tendremos que luchar y triunfar. Y por eso esta reunión tiene tanta importancia. Y por eso queremos que escuchen opiniones de muchas personas. Yo celebro la integración del ejercicio que sometió a consideración de la Comisión Operativa Nacional, quien es secretario de Asuntos Legislativos, Pablo Vázquez Agüet, que legítimamente merece y será uno de los grandes diputados de la 66ª legislatura. Amigas y amigos, México vive un momento clave en su historia democrática. Tenemos una verdadera regresión democrática en el país, por la cobardía de burócratas en la administración electoral, que tienen un aparato administrativo tan grande que sería mejor tener un par de computadoras para que razonaran mejor que ellos. México tiene un pesado aparato administrativo jurisdiccional que está entregado al poder. Vivimos horas cruciales de regresión democrática. Antes había dicho que a mi generación le falló a México. Hoy lo puedo ratificar. Porque están pensando en el siguiente encargo, no en las siguientes generaciones. Yo los invito a que ahora que tengamos que hacer el análisis de la reforma electoral que viene, lo hagamos con profunda
sentido de responsabilidad. Es a lo que los quiero invitar. Desde luego que también les anticipo que a fines de este mes de septiembre, del próximo mes de septiembre, tendremos el Consejo Nacional para convocar a la renovación de los órganos de dirección nacional. Pero deben ser órganos de dirección nacional comprometidos con un proyecto de transformación para el país. No se trata de que lleguen oportunistas, ni de quienes creen que pueden negociar con el poder a cambio de perder la dignidad en un proyecto. Se va a tratar de construir un proyecto con visión de futuro y de grandeza para las nuevas generaciones, de construir la nueva oposición que está esperando este país y de saber que si todo el mundo se dobla, volveremos a tener un régimen hegemónico como fue el PRI, que duró más de 70 años. Y esa será responsabilidad de esta generación. No es poca cosa representar al 11% de los mexicanos y mexicanas. No es poca cosa haber sacado mejor votación con todo lo que representa la estructura política histórica del PRI en el pasado proceso electoral. No es poca cosa estar a 3 millones de votos para derrotar a quien durante muchos años fue la oposición e incluso llegó a ocupar la presidencia de la República, como lo es el PAN. Tendremos la obligación de ser en el 2027 la fuerza electoral preponderante y para eso tenemos que realizar un gran trabajo de información, entre lo cual está lo que les estoy comentando. Pobre de aquellos actores políticos que están pensando solamente en su encargo y no en la construcción de un proyecto para la grandeza de México. Pobre de aquellos que piensan que el proyecto de transformación del país es en función de cuántos años tienes, sino de cuántas ideas tienes y te quedan. Y quiero decirles que cada vez tengo más años, pero también tengo cada vez más ideas por las cuales luchar, porque tengo que luchar por mis hijos y por mis nietos. Vamos con ideas renovadas, vamos con valor y determinación a luchar por México. ¡Que viva México! ¡Que viva Movimiento Ciudadano! ¡Viva! Gracias.